Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo la miniserie completa Venom War, Spider-Man, del 2024, con guión de Colin Kelly y Jackson Lansing, y arte de Greg Land. Espero que les guste. Empezamos la historia con Peter, quien conversa con Venom. Ellos están a punto de unirse otra vez. Venom le pregunta si está seguro, y le dice que si desea, puede detenerse, pero Peter le dice que no, que continúe, pero que no se unirán por completo, que mantendrán sus mentes separadas. Venom acepta, y le dice que será como en los primeros días. Luego le pregunta cómo se siente, y quiere saber si todavía le queda bien. Luego vemos a Peter que está vistiendo a Venom una vez más, quien usa sus telarañas para movilizarse a través de la ciudad, muy cerca del coliseo donde se encuentran Eddie, Dylan y los demás. Peter comenta que los simbiontes están peleando en un evento de lucha libre, pero Venom le dice que se deje de bromas, que son los humanos los que están peleando, los simbiontes no, ellos están en una guerra. Peter comenta que es algo clásico, una guerra alienígena en el planeta Tierra. Luego le pregunta a qué se refiere con simbiontes. Venom le explica que está Eddie, está Dylan y están esos otros Eddies controlando otros simbiontes, y que ellos están ahí para matarlos. Peter comenta que los simbiontes son muy extraños, pero que cree que ese es el precio que se paga por compartir una vida con ellos, el precio de ser genial, y que no hay nada como vestirse de negro. Pero en eso tiene un terrible dolor de cabeza. Venom le pregunta si está bien, y comenta que eso se sintió demasiado extraño. Peter está de acuerdo. Luego agrega que su sentido arácnido estalló, pero no porque haya sentido peligro. Fue más como un eco, como recuerdos, como nostalgia. Luego vemos imágenes de cuando Venom se unió a Peter por primera vez, cuando se deshizo de él en el campanario de la iglesia, una de las veces que Venom intentó matarlo, cuando poseía a Eddie, entre otros recuerdos. Venom le pregunta otra vez si está bien y comenta que parece que Peter está triste. Peter responde que cómo podría estar triste, que todo en su mundo funciona a la perfección, con excepción de su sentido arácnido, que se ha vuelto inservible, así que le pide a Venom que si ve algo intentando matarlo, le avise. Venom inmediatamente dice que puede ver algo. En eso vemos que Peter es atacado por un sujeto vestido de azul y naranja, que monta un deslizador y tiene calabazas en la mano. Peter reconoce al Hobgoblin y le pregunta si eres Roderick o si es Ned, y agrega que no importa quién sea, tendrán una conversación acerca de no interrumpir a los demás cuando están ocupados. Hobgoblin le confiesa que él, refiriéndose a la persona que le da órdenes, sabía dónde estaría. Peter le pregunta de quién está hablando. Venom le informa a Peter que esa no es la voz de Roderick. Ahí es donde Peter se da cuenta de que quien lo ataca es una mujer, quien luego de quitarse la máscara, grita que no puede controlar el deslizador, tampoco puede sentir sus piernas, y le cuenta que esa persona los capturó y los convirtió, para luego pedirles su ayuda. Esta mujer luego se estrella contra un edificio, y no hay nada que pueda hacer Peter para salvarla. Es más, él mismo queda visiblemente lastimado y pierde la conciencia. Venom le dice a Peter que no pudo salvar a la mujer, pero que eso recién ha empezado y hay más inocentes en peligro, así que él no puede darse el lujo de descansar. Peter se despierta y le dice que tiene razón, luego le da las gracias por haberlo salvado y por seguir junto a él. Venom le responde que el placer es suyo y que están juntos en eso. Peter se siente aliviado de que sea así, porque piensa que las cosas se van a poner muy feas. Venom dice que él siente lo mismo. Luego vemos a Peter atacado por más Hobgoblins, por muchos más. Uno de ellos le dice que él le quitó todo, y lo hizo una y otra vez, así que ahora todo el odio que él tiene hacia Peter va a cobrarse lo que le debe. Peter entiende que el que está al mando es Roderick, y le dice que le agradece la fiesta sorpresa, pero que la próxima vez invite a algunos de sus amigos. Luego le pregunta cómo supo dónde iba a estar, si acaso la página web de dondeestaspiderman.com está activa de nuevo, o si por casualidad es un gran fanático de la lucha libre. Roderick le dice que él tiene muchos enemigos y que uno en especial tiene bastante poder y puede ver todo lo que pasa en la ciudad. Él fue quien le dijo dónde estaría. Luego se refiere a esas personas que tiene bajo su control. Dice que solo les ayudó a expresar su verdad. Esa ciudad lo odia, todos lo odian. Pero Peter responde que ahora entiende que solo está mintiendo, ya que él es demasiado amigable y demasiado vecino para que todos en la ciudad lo odien. Venom le informa a Peter que puede sentir que Roderick está usando una especie de control mental para convertir a las personas en sus copias. Peter le pregunta si lo ha podido sentir porque todavía come cerebros. Venom responde que sí, que los cerebros son deliciosos, pero Peter le dice que en esa ocasión en particular, los cerebros están fuera del menú y lo llama amigo.
Venom duda un poco pero termina aceptando y le dice que solo aceptó porque lo llamó su amigo. Uno de los Hobgoblins consigue hacer que una de las calabazas explosivas estalle cerca de Peter. Él cree que lo ha matado, pero Peter pudo salvarse usando a Venom como barrera. Luego aparece enfrente de su atacante y lo golpea, diciéndole que quizá para la próxima vez será. Le dice a Roderick que pensaba que ellos ya habían superado esa parte de su relación, y le pregunta por qué no pueden ser amigos, para luego invitarlo a dejar esas máscaras tan feas. Pero Hobgoblin responde que no es una máscara, es una declaración. Esa es su vida interior, la cual ha sido liberada para que todo el mundo la vea, que es su odio, vestido de naranja y azul. Peter se disculpa porque él no tiene su sentido de la moda y agrega que a él siempre le ha gustado el color negro, mientras utiliza sus telarañas para capturar su deslizador y destruirlo. Pero más Hobgoblins se acercan. Venom comenta que ha notado que Peter se ha vuelto temerario y que está enojado. Puede sentirlo incluso estando fuera de su mente. Peter le responde que así es, que Hobgoblin lo ha puesto de ese humor. Luego le pregunta cómo puede salvar a los rehenes que están tratando de matarlo. Venom le responde que eso es exactamente lo que él está usando en su contra, su obsesión por salvar a todo el mundo, y que Peter viste la esperanza de la misma manera que Roderick viste el miedo. Peter le pregunta si acaso creía que él cambiaría su forma de pensar solo porque se cambió de traje, pero Venom le responde que él no es solamente un traje, él se ha convertido en acero. Y ahí es donde vemos a Peter empuñando las cadenas de acero que vimos en el número anterior. Él usa estas cadenas para derribar a los Hobgoblins, pero Venom comenta que incluso después de todos esos años, Peter sigue pensando como una araña. Él aún sigue sentado solo en su telaraña, pero Peter ya no está solo. Ellos han vuelto, ahora están juntos, ahora son Venom. Pero antes de terminar la frase, son sorprendidos por otro Hobgoblin que los ataca por detrás y les lanza varias calabazas explosivas que impactan en el cuerpo de Peter y lo derriban. Pero Peter se levanta y recupera la motivación, diciendo que todavía tienen muchas personas por salvar y que no se rendirán, ya que ellos son Spider-Man. Otro de los Hobgoblins le pide que haga que su persecución valga la pena. Luego le lanza muchísimas más calabazas explosivas que impactan en toda la zona. Sin embargo, vemos que Peter ha sido salvado por un campo de fuerza que lo ha protegido, mientras una mujer se acerca a él. Venom pregunta quién es ella, y Peter le cuenta que ella es la nueva protectora de Nueva York. Ella es Jackpot, quien aparece delante de Peter, y comenta que diría que él se merece un premio por lo que ha hecho hasta ahora, pero ambos saben que esta es una apuesta doble o nada. Peter la felicita por la forma en que se expresa, a lo que MJ responde que aprendió del mejor. Venom se muestra confundido y le pregunta a Peter por qué usa la palabra Jackpot si ella es la pelirroja. Mientras tanto, Mary Jane le dice a Peter que se encargue de los deslizadores y que ella se ocupará de las víctimas. Peter responde que está encantado de hacer un team-up con una de sus personas favoritas, pero Mary Jane comenta que parece que él ya está haciendo pareja con alguien y que se le ve bastante anticuado ese día. Peter responde que a veces le gusta ponerse ropa clásica, pero Mary Jane dice que eso no es clásico, que eso es un parásito alienígena. Luego le comenta que en las noticias están diciendo que han aparecido una docena de luchadores desfigurados en el Coliseo, y le pregunta si, cuando escuchó eso, él pensó que también podría unirse a la fiesta. Cuando escucha eso, Venom se queja con Peter de que ella lo odia, y cree que lo odia casi tanto como Peter la ama. Mary Jane continúa reclamándole a Peter, y le dice que la última vez que usó ese traje hizo cosas terribles. Peter la interrumpe y le dice que la última vez que se lo puso, él era un Spider-Man mucho más joven, lleno de decisiones incorrectas. MJ responde que dejar ese traje no fue una de ellas, pero Venom tiene una opinión diferente. Él cree que fue un gran error dejarlo. Él está aprendiendo más sobre la vida de Peter después de que se separaron, incluyendo el que tuvo que dejar a MJ, y que lo suyo es un amor no correspondido, por lo que ahora entiende que Peter le mintió cuando le dijo que era feliz, y comprende que esa es su tristeza. Mary Jane le dice que se apure, ya que tienen una ciudad que salvar, a lo que Venom le pregunta a Peter quién lo salvará a él, quién lo mantendrá seguro. Nos movemos a un edificio de Alchemax, donde vemos a Meridius, quien mira a través de la ventana lo que está pasando afuera. Meridius comenta que ha sido más inteligente y astuto que Spider-Man, y que está un paso por delante de él. Luego agrega que él desatará el caos esa noche, que la única cosa que disfrutará más que ver cómo destruye su mundo será ver cómo acaba con su pequeño amigo, y que al final de todo, él será suyo, para luego apretar un botón en un control remoto que tiene en la mano. Volvemos con Peter, quien le dice a Roderick que ahora que sus rehenes se han ido, es una pelea de 2 contra 1 y que esa es su última chance para escapar.
Hobgoblin le responde que él le iba a decir lo mismo, pero luego se ve recubierto por una sustancia negra y no tiene idea de qué es. Luego se escucha una voz que dice que está libre, que todos están libres, mientras hace lo mismo con los demás rehenes, cubriéndolos por completo, para luego presentarse ante Peter y MJ como Aragniote, una gigantesca araña alienígena. Ellos no tienen idea de qué es eso, y Venom comenta que eso es imposible, que él pensó que solamente era una leyenda. Luego le cuenta a Peter que Aragniote es una mente que consume todo lo que encuentra, que nada ha sobrevivido a su toque, y que incluso Null le temía. Así que si quieren tener una mínima chance de victoria, él no puede ser solamente su traje. Peter tiene que ser su huésped, tienen que restablecer su vínculo, unir sus mentes como si fueran una sola. Ellos tienen que ser uno, tienen que ser Venom. Empezamos la historia en Nueva York, a 2 cuadras del Grand Garden Arena. Jackpot, Mary Jane Watson, más conocida como MJ, piensa decirle a Peter que se está aburriendo de su look gótico. Pero Peter le quita las palabras de la boca y lo dice él, mientras los vemos huyendo del aragniote que vimos aparecer en el número pasado. Venom le dice a Peter que no hay forma de pelear contra el aragniote y que la situación es bastante complicada, pero Peter responde que siempre hay una manera, aunque no cree que haya en la ciudad algo tan grande como para dañar a esa criatura gigante. MJ responde que cuando se refiere a poderes útiles, nunca hay que decir nunca cuando ella está involucrada. Luego se comunica con Paul, preguntando si aún está ahí, cosa que él confirma. Venom le pregunta a Peter quién es Paul. Peter responde que es el nuevo novio de MJ, que es muy amable y que se preocupa mucho por ella. Además es el inventor de la tecnología que le da a MJ sus poderes. MJ le dice a Paul que se encuentra necesitando poderes sónicos, del tipo que pueden hacer estallar ventanas, ya que como sabemos, los simbiontes se ven afectados por el sonido. Luego le pregunta si sabe cuál es la probabilidad de que su guantelete le pueda proveer de un poder así. Paul responde que el dispositivo supresor que le instaló el mes pasado hace que sea un poco más fácil de obtener, pero que todavía es una jugada al azar, ya que su guantelete no puede elegir un poder en específico, pero verá lo que puede hacer desde su ordenador. Él consigue reducir las opciones de los poderes que puede recibir en base a sus frecuencias, así que cree que ella solamente tendrá que intentarlo algunas cuantas veces hasta dar con el correcto. MJ lo intenta, y una vez obtenido su nuevo poder le pide a Spider-Man que la arroje contra el aragniote. Sin embargo, el poder que ha obtenido se basa en la luz, ya que puede generar fotones, cosa que no cree que sea lo que necesita. Paul le dice que lo siente y le pide que le dé un segundo para que el dispositivo pueda recargarse antes de intentarlo otra vez. Venom aprovecha para decirle a MJ que Paul le ha fallado, ya que una simple luz no podrá atravesar el corazón oscuro del aragniote, pero MJ le responde que no podrá con él a su lado, y agrega que está segura de que todo es su culpa, por lo que le pide que se concentre en su trabajo y que le deje a ella hacer el suyo. Además, si bien los fotones son simplemente ondas de luz, eso cambia si es que son agitados lo suficiente. Luego le pide a Peter que la acerque más al aragniote, ya que hay civiles que han sido atrapados por él, y que aunque están vestidos como hobgoblins, ellos tienen que rescatarlos, así que ella hará que los suelte, para que Peter pueda atraparlos con sus telarañas. Peter le dice que está de acuerdo con su plan. Luego vemos a MJ atacar a la araña gigante con un potente rayo de luz, que hace que libere a uno de ellos, justo en el preciso momento en que Paul le dice que su guantelete ha sido recargado y que puede probar otra vez. MJ lo hace y descubre que el poder que ha recibido la hace poder ver todo el espectro electromagnético y se pregunta, decepcionada, si eso se puede considerar un poder, porque no le sirve en lo absoluto. Luego vemos a Venom que le habla a Spider-Man. Él sabe que Peter está pensando con el corazón, él puede sentirlo, pero cree que Peter debería afrontar la pelea él solo y dejar que Jackpot y Paul se marchen del lugar, como los humanos que son. Peter le pide que no le diga lo que está pensando, ya que es Venom quien siempre está mencionando a MJ. Venom responde que lo hace porque sabe que Peter la ama, pero que ahora ella es solamente su compañera de trabajo, lo cual es completamente desalentador.
Peter le dice que MJ toma sus propias decisiones y que su trabajo es vivir con ellas, pero Venom replica que eso no funciona así cuando se están enfrentando a la Aragniote, que ese no es un lugar de entrenamiento para niños guerreros. Pero Peter le pide que confíe en él, que MJ no necesita entrenamiento y tampoco es una niña. Pero Venom responde que todos son niños comparados con el Aragniote, el que nunca envejece y quien es la pesadilla hecha realidad. Pero Peter le dice que no tiene tiempo para descifrar esa metáfora. Venom le pide que lo deje entrar en él y que si lo hace, la falta de tiempo ya no será un problema. Peter finalmente acepta y le pide que no lo haga arrepentirse de su decisión. Luego Venom le cuenta que en su idioma, la Aragniote es conocida como el All Hunger, el hambre definitivo, ya que este nunca puede ser satisfecho. Le cuenta que para los Clintars todos son miembros de una sola entidad y que a cada simbionte se le enseña eso desde pequeño, pero que el All Hunger nació producto de dos simbiontes que cometieron una herejía y se unieron entre ellos, a la vez que intentaban mantenerse ellos mismos. Al rechazar ser parte de una sola entidad, cortaron su conexión con la colmena y se convirtieron en su propia colectividad de mente. Una colmena dentro de otra colmena, con cada nueva conciencia sin poder sumarse al todo, haciendo de todo algo interrumpido, algo discordante. El Aragniote es un mensaje de alerta. El Aragniote es amor, es muerte, y todos le temen a la muerte. Ahí es donde Peter entiende que Venom está asustado y le dice que debió habérselo dicho desde un comienzo si lo que él quería era unirse con Peter para superar sus miedos y que lo tome de alguien que está todo el tiempo con miedo, ya que el miedo es la sustancia de la cual están hechos los héroes y ellos son exactamente eso, son héroes. Mientras conversan, vemos cómo Spider-Man usa sus cadenas para liberar a los civiles vestidos de Hobgoblin que han sido capturados por Aragniote y sus telarañas para llevarlos a un lugar seguro, fuera de su alcance. Por su parte, MJ continúa intentando obtener el tipo de poder que necesita para derrotar a la araña simbionte. Primero consigue un poder de congelación que hace que todo a su alrededor se enfríe, lo cual lo considera interesante, pero no es útil en esa situación. Luego consigue un poder que hace que los átomos de su cuerpo se distribuyan de una manera que le permite atravesar objetos, asimismo Kitty Pryde, pero no es lo que necesita. En el siguiente lo consigue, el poder de crear descargas de ondas sónicas desde sus manos. Inmediatamente se aproxima al Aragniote y lo ataca con una fuerte descarga de ondas sónicas que hace vibrar todo alrededor. Peter, al ver esto, no puede evitar sorprenderse y alegrarse, mientras que Venom siente el efecto que las ondas sónicas tienen en él, a pesar de la distancia. Luego, Peter le dice a Venom que ellos no han terminado con el trabajo. Venom le comenta que MJ ha estado increíble y Peter responde que lo sabe muy bien. Mientras aprovechan la situación para rescatar a las víctimas y llevarlas a lugares seguros, Venom le recuerda a Peter que MJ era suya, pero Peter responde que no, ellos se pertenecían el uno al otro. Venom replica que Peter enterró ese amor, a pesar de que lo hace sentirse vivo. Luego agrega que no puede entender cómo son los humanos. Por su parte, MJ continúa atacando al Aragniote con sus descargas sónicas, pero en eso escuchamos a la araña hablar y decirle a MJ que ella les ha hecho sentir muchísimo dolor, así que se lo devolverán, y se lo harán sentir a ella también, atrapándola con una extensión de su cuerpo y cogiéndola por la cintura. Kingsley, el Hobgoblin, quien parece que es el último huésped que queda dentro de la araña gigante, le dice que ella no puede derrotarlos, que ellos lo son todo y que lo serán todo. Mientras tanto, Paul le comunica a MJ que está recibiendo lecturas críticas en todo su ordenador y le dice que tiene que largarse de allí, pero MJ responde que no puede, que esa no es una opción, ya que el monstruo la ha atrapado, pero que no se preocupe, ya que tiene un plan. Para luego dirigirse a Spider-Man y a Venom y explicarles que su guantelete tiene un dispositivo que limita su poder y que al mismo tiempo evita que ella muera. Luego le pregunta a Peter si sabe qué es lo que tiene que hacer. Él responde que sí, aunque desearía no saberlo. Acto seguido, le lanza una de sus cadenas, cortando aquello que la mantenía atrapada, liberándola.
MJ le dice a Peter que confíe en ella y él responde que siempre lo hará, mientras usa su poder para deshabilitar el dispositivo del guantelete, quitándole la restricción que limitaba sus poderes. Venom comenta que él está arriesgando su vida a cambio de más poder, a lo que Peter responde que el peligro es la manera en que comunica su amor. Seguidamente, Venom intenta comunicarse con MJ, pero ella lo detiene y le dice que ese es su espectáculo y que él es solo un tramoyista, alguien que le ayuda con los decorados y la utilería. A la distancia, Paul no puede creer el nivel de poder que ha alcanzado MJ, quien con 3 movimientos de su brazo activa el guantelete, consiguiendo el jackpot, el premio mayor, y con él el máximo poder, con el que vuelve a atacar a Aragniote, lanzándole un potente rayo de energía pura. Y esta vez el daño que causa es mucho mayor, ya que no es un poder que se basa en el sonido, como ella misma se lo explica a Kingsley, quien no sabe qué es eso que siente y que los está quemando por dentro. MJ le explica que es un poder basado en la antimateria pura, algo que ella no sabía que podía hacer hasta que se vio haciéndolo. Aprovechando el momento, Peter y MJ le lanzan cadenas a Kingsley con la intención de recuperarlo, y a la orden de MJ tiran de ellas a la misma vez, logrando su propósito. Como sospechaban, Kingsley, el Hobgoblin, era el último huésped que le quedaba a Aragniote, y sin huéspedes ya no puede seguir siendo el monstruo gigante. Peter comenta que terminaron con ese problema justo a tiempo, ya que Venom tiene que ir a la arena donde están Eddie, Dylan y los demás, o si no, será la perdición del planeta entero. MJ responde que, si así son las cosas, entonces ella tendrá que quedarse para manejar la situación allí. Antes de irse, Peter le pide que se lo diga, para la buena suerte, a lo que ella accede y le dice su conocida frase, "Go get them, Tiger", atrápalos, tigre. Luego vemos a MJ lidiando con lo que queda de Aragniote y a Peter dirigiéndose al estadio, mientras Venom le dice que Peter no quería dejarla, puede sentirlo en los latidos de su corazón. Luego le confiesa que él ya no siente temor, ya no está asustado, así que Peter también puede dominar el dolor que siente. Cuando están a punto de llegar al Grand Garden Arena, donde se está realizando la Venom War, Peter le responde que está bien, que lo que siente no es dolor, es fuerza, y le pide que confíe en él. Venom responde que así como Peter se lo dijo a Mary Jane Watson, ahora él se lo dirá a Peter, siempre confiará en él, para luego verlos llegando a la arena donde están Eddie, Dylan y los demás. Volvemos con MJ y Kingsley, el Hobgoblin. Kingsley se lamenta y dice que el hombre vestido de gris, refiriéndose a Meridius, lo traicionó. Él le hizo promesas acerca de Spider-Man, pero MJ lo interrumpe y le dice que se lo diga al juez. Él mató gente inocente ese día y esa no es culpa de nadie más que de él. Pero Kingsley levanta la cabeza y con una mirada burlona le dice que es bastante apropiado lo que dijo, ya que lo que está por pasar no será culpa de nadie más que de ella. Hobgoblin le pregunta si ella creía que solo con un poco de poder iba a lograr atemorizar al horror personificado, a esa cosa que incluso los Clintars temen. Luego le explica que ella no lo hizo huir con todo ese poder que exhibió, no lo hizo sentir miedo. Y mientras vemos a MJ mirando hacia arriba, con un rostro que denota un pavor indescriptible, le dice que lo único que hizo con Aragniote es hacer que sienta más hambre, para luego ver cómo lo que queda del simbionte la atrapa y la sujeta por brazos y piernas, intentando unirse con ella, mientras vemos cómo Mary Jane desaparece de nuestra vista, sumida en la oscuridad. Empezamos viendo las afueras del Grand Garden Arena, con los simbiontes rondando por todos lados. Dentro de él vemos a Dylan llorando junto al cuerpo de su padre. Venom le confiesa a Peter que él pensaba que si se mantenía alejado, todos ellos podrían estar a salvo. Eddie, Dylan, incluso Peter. Él pensaba que era veneno para todos, pero ahora que ve a Dylan así, entiende que él es solo un niño que se ha visto abrumado por el peso del destino y que lo necesita, de una manera en la que Peter jamás lo necesitó. Luego vemos a Bedlam golpeando a Peter, y mientras ellos pelean, Venom le dice a Peter que sabe que está preocupado por él, que cree que como ya ha perdido muchas veces, ahora también lo hará, que esta será la última vez que lo verá, pero incluso si es así, le dice que tiene que dejarlo ir. Pero sabe que en el fondo Peter no quiere hacerlo,
Él sabe la verdad, escondida en lo más profundo de su ser. Él lo ama. Ahí Peter se da cuenta de que no es su Venom quien le está hablando, y cuando le pregunta eso a la voz que escucha, esta le dice que no lo es, que ella es algo eventual. O sea, si no me equivoco, es The Eventuality, la eventualidad, quien es la última forma de Eddie Brock en el futuro, quien supervisa todo lo que hacen sus versiones pasadas desde el And Beyond, el corazón de la colmena simbionte y hogar de los Reyes de Negro, antítesis del Beyond, donde residen los Beyonders. Peter le dice que hacer las cosas más complicadas no ayudará en nada. La voz recuerda su sentido del humor, y aunque pensaba que era un escudo que Peter usaba para protegerse, ahora entiende que en realidad era solo una máscara que él se ponía para que ella no tuviese que ver su verdadero rostro. Ahí vemos donde el ser que le habla a Peter se revela, en la forma de una gigantesca araña, que bien podría ser una versión venomizada de el otro, el Spider Totem o Spider God, relacionado con Morlun, o quizás simplemente sea un personaje completamente nuevo, otra versión de la eventualidad, en el caso de que Peter sea el Venom definitivo, en vez de Eddie, y no tenga nada que ver con los Spider Gods. También comprendemos que todo esto está ocurriendo en la mente de Peter, ya que él está completamente desnudo. La araña gigante ataca a Peter, o quizá más que atacarlo, se une a él, mientras le dice que vaya con ella, que se entregue al poder de Clintar, se libere de las ataduras del tiempo y vea lo que será del mundo, deshaciéndose de la piel humana que lo aprisiona y descubra el Rey de Negro que se encuentra debajo de ella. Ahí es donde vemos una nueva forma de Peter, convertido en un Rey de Negro, muy parecido a lo que antes hemos visto con Eddie y con Dylan, vistiendo lo que hasta ahora hemos conocido como la armadura de Null, el simbionte de Null, con la diferencia de que su rostro no se muestra, y se nos cuenta de que este es el futuro de Peter si no se hubiese deshecho de Venom y se hubiese quedado con él para siempre. Él nos cuenta que, mundo tras mundo, su red se extiende a través del vacío. Él le da forma al infinito y está sentado en el centro mismo de las estrellas. Él es el rey de todo lo poco que queda en ese vacío y enmarañado universo, y que ha recorrido un largo camino desde sus inicios en Queens. Él puede sentir que los pocos que se mantienen fuera de su control ahora marchan en contra de él. Puede sentirlo, cada uno de ellos, quienes alguna vez fueron sus amigos, incluso ahora, todos son muy valientes. Peter desearía que las cosas no hubiesen terminado así, y aunque sabe que eso es lo que siempre escuchó a los tiranos decir a través de los siglos, él realmente lo siente así. Él ha estado luchando por demasiado tiempo, lidiando con villanos, héroes, ejércitos e imperios, cada día, desde ese primer día en Nueva York, el supuesto día en el que logró su victoria. Mary Jane pudo conquistar al Aragniote y ellos gobernaron como rey y reina, hasta que ella fue consumida, hasta que su hija escogió entregarse a la oscuridad del Groot Space en vez de afrontar su dolor y su pérdida. Nadie jamás entenderá por qué él siempre los protege y todo lo que perdió en esos años con la decisión que tomó. Por el contrario, se unieron y enfrentaron a la muerte de su galaxia moribunda, pero él debe recordarse a sí mismo, ahora más que nunca, que todo eso fue su culpa. Luego vemos que un grupo de supuestos héroes se acerca al Old Man Peter para atacarlo, una versión alterna de los Guardianes de la Galaxia, todos ellos bajo las órdenes de Aragniote, vistiendo un traje de simbionte, pero con aires a Monica Rambeau, Spectrum. Una versión futura de Rocket Raccoon, quien tiene un traje parecido al de Capitán Marvel, le dice a Peter que, si aún está ahí dentro, quiere que sepa que las cosas no tuvieron que terminar así. También vemos a versiones que creo que son de Groot, de Nebula vistiendo el traje de Miss Marvel, de Silver Surfer, de Star-Lord usando un martillo que genera electricidad, de alguien que se parece a She-Hulk o a Gamora o a un híbrido entre ambas, de otro héroe que parece una mezcla de Hulkling y Doctor Strange, y de otro que parece una mezcla de Iron Man y Drax. En fin, todos están decididos a aprovechar esa única oportunidad que tienen, con Miss Nebula comentando que deben olvidar al hombre que alguna vez fue y no tener misericordia de él. Silver Surfer agrega que Peter ha alterado los caminos del espacio de tal manera que ahora son irreconocibles, así que la misericordia no existe. Dr. Hulkling está de acuerdo y comenta que lo único que les queda por hacer es aplastar.
Iron Drax piensa que eso se sentirá bien y le pide a Arachniote que les diga qué hacer, pero lo que ella hace es comunicarse con Peter, decirle que ellos conocen la verdad. Él está haciendo eso por su propio bien, pero ellos lo están haciendo por todos aquellos a los que él destruyó en su búsqueda de consuelo, y que cuando uno lucha por los caídos, solo hay una cosa que decir: Avengers Assemble. Y ahí nos enteramos que más que los Guardianes de la Galaxia, este equipo de simpáticos personajes son los Avengers de esta realidad, lo que le da un poco más de sentido a su alineación. Luego vemos a todos los Avengers atacando a Peter. El primero en caer es Captain Rocket, quien en una es decapitado por Peter, mientras que Shigamora le grita que lo hace por su hermana. ¿Será que en este universo Hulk era mujer? Star-Lord le grita que lo hace por la Tierra y Miss Nebula que lo hace por Steve. Pero Peter les responde a todos y les dice que sus recuerdos lo significan todo para él y que sus sacrificios no serán en vano, para luego atravesar a Shigamora y Star-Lord, cortar en dos a Groot y destruir a Iron Drax, mientras dice que todo eso es por ellos, por los enfermos que murieron sufriendo, por cada víctima que no pudieron proteger, que es por todos ellos que él hizo de ese universo un lugar de paz y orden, y que ellos profanan su memoria haciendo que él se comporte así, pero entiende que quizá eso es lo que siempre le tocó hacer. En eso vemos al Dr. Hotlin gritarle, lleno de rabia, que él asesinó a su esposo, pero Peter le sujeta ambos brazos y se los arranca, mientras le lanza una jabalina a Miss Nebula que le atraviesa el pecho. Peter dice una vez más su clásica frase: un gran poder conlleva a una gran responsabilidad, pero agrega algo nuevo: también conlleva a una gran pena. Luego vemos a Miss Gamora explotando en el lugar, mientras ve cómo todo se vuelve oscuridad. Peter luego se dirige a Arachniote y le pregunta si ya está contenta y si acaso no le bastó con consumir a su esposa y a sus amigos para que también tenga que consumir sus futuros. Pero ella coge el martillo de Star-Lord y la espada de Shigamora y se lanza sobre él, preguntando a qué futuro se refiere si ya no hay ningún futuro. Agrega que él nunca pudo confiar en nadie más después de que perdió a MJ, que se culpó a sí mismo, los culpó a ellos, culpó a su propia hija. Pero Peter la interrumpe y le prohíbe que hable de su hija, que ella es la razón misma por la que la perdió, para luego coger a Arachniote por el cuello, intentando estrangularla. Arachniote le responde que él no perdió a su hija, que solamente no fue capaz de ver lo que estaba delante de sus ojos. Peter le responde que él puede ver la totalidad del tiempo, que puede ver a través de cada simbionte en cada momento y que todo lo que ha hecho lo hizo por su familia, pero que ellos ya no están, para luego atravesar a Arachniote por la espalda, mientras ella dice que sí, que él puede ver a través de cada simbionte, excepto a través de ellos, y luego revierte a su forma humana para dejarnos ver que el huésped de Arachniote todo ese tiempo había sido la hija de Peter y MJ, May. Peter la coge entre sus brazos y demora un momento en comprenderlo, pero May le ayuda a darse cuenta de lo que ha hecho y le dice que ellas nunca se fueron, nunca lo dejaron, ellas solamente ya no le pertenecían a él. Ahí es que Peter lo comprende cuando escucha a May llamarlo papá, pero lo único que puede hacer es llorar y gritar de desesperación. En eso escuchamos otra voz que le pregunta a Peter si puede escucharlo, para luego pedirle que regrese con él. Y ya no tenemos a Old Man Peter, tenemos al Peter de ahora, aún perdido en los confines de su mente. Venom se lo aclara, él está perdido en el tiempo, pero el tiempo es mentiroso, así que él debe escuchar la voz del presente. Agrega que todo es como se lo dijo, todos pueden tomar decisiones, elegir qué hacer, y que mientras eso sea cierto, nada de lo que pase es eventual. Peter, poco a poco, se va recuperando. Lo vemos con su traje de Spider-Man y luego lo vemos de vuelta en el Coliseo, vistiendo a Venom, enfrente de Dylan y Eddie. Así que toma una decisión, y como vimos en el número pasado, extiende los brazos y deja ir a Venom, mientras dice que ha llegado la hora de elegir. Mientras se dirige hacia donde Dylan y Eddie, Venom se despide de su amigo, y Peter también se despide de él. Luego Peter comenta que todo eso fue divertido mientras duró, su amistad, su alianza, pero que al final del día, ellos son Venom.
Y vemos otra toma de la escena que vimos en el número pasado, con Venom unido a Eddie, con un aspecto similar al Venom original, y con Dylan, quien una vez más es Codex. Pero en esta ocasión, la historia no termina allí. Mientras vemos cómo Peter regresa a su forma clásica de Spider-Man, Bedlam se le acerca por detrás y le dice que ha llegado la hora de terminar con su pelea y que le devorará los sesos. Pero al mismo tiempo, Peter recibe una llamada telefónica que lo coge por sorpresa ya que él está bastante ocupado, pero igual la responde y aunque intenta decirle a quien está al otro lado de la línea que en ese momento no puede atenderlo, ya que está enfrentándose a unos monstruos simbiontes extraterrestres, escucha la voz de Paul, el novio de MJ, quien le dice que no hay tiempo para eso, ya que las señales vitales de MJ están muy irregulares, con sus guantes mostrando mensajes de error que él nunca había visto en su vida. Agrega que ella se enfrentó al Aragniote usando sus nuevos poderes, pero que ahora está completamente sumida en la oscuridad. Ignorando el ataque de Bedlam, Peter le responde a Paul que él puede salvarla, que tiene que hacerlo, pero Paul le responde que no cree que haya algo que él pueda hacer que MJ no haya intentado ya. Peter comenta que no lo sabe con certeza, pero que al menos lo intentará, mientras golpea a Bedlam en el rostro, para luego agregar que no importa lo que pase, él no perderá a nadie más esa noche. En las últimas páginas vemos una toma de Aragniote que se ha unido a Mary Jane y que ha dejado el lugar en donde se enfrentó a nuestros héroes, con rumbo desconocido, aunque creo que todos sabemos a dónde se está dirigiendo. Y aunque ya no encontrará a Peter con Venom, encontrará a Codex y a Venom. La historia comienza con un primer plano de Spider-Man en acción, balanceándose entre los edificios con sus telarañas, con los simbiontes deambulando por la ciudad. Pero Peter no tiene tiempo para enfrentarse a ellos, ya que debe llegar pronto a donde dejó a Mary Jane en un número anterior, ya que está en graves problemas. Mientras se dirige al lugar, Spider-Man piensa que la primera vez que conoció a Venom fue algo increíble. Una sensación completamente electrizante, aterradora, pero también emocionante y hasta sexy. Todo su mundo cambió en un instante, pero ahora Venom se ha ido, probablemente para siempre. Y entiende que así es como debe ser, porque ellos quieren cosas diferentes en la vida. Venom quiere luchar por el futuro de todo el tiempo y el espacio, pero él solo quiere salvar a Mary Jane. Ahí vemos como Peter está a punto de llegar al lugar, ya que se ve un gran edificio con tentáculos negros, parte del Aragniote. Peter se dice a sí mismo que él aún sigue hablando con Venom como si él aún estuviese en su cerebro, por lo que intenta imitar una de las clásicas, pero antiguas, frases de Venom. Sesos, nosotros somos Venom, queremos comerlos. Pero no es lo mismo. Igual se dice que al menos tenía que intentarlo. Es curioso ver cómo Peter continúa hablándole a Venom, aunque Venom ya no lo está escuchando, y es interesante ver cuánto extraña al simbionte. Luego le explica que la cosa que tienen delante, el Aragniote, se está comiendo a Mary Jane y que por más que Mary Jane sea una supermodelo, ni siquiera ella podría hacer que una baba negra como esa se vea fashion. Ahí vemos cómo Mary Jane está atrapada, envuelta en el Aragniote, con una expresión de sufrimiento. Mientras esquiva los ataques del Aragniote, Peter piensa que es triste hacer bromas cuando el único que las escucha es él mismo. Luego coge una bandera de los Estados Unidos con sus telarañas y se la arroja al Aragniote, mientras le dice al monstruo que se concentre en él y deje de destruir la ciudad. El Aragniote por fin habla usando a Mary Jane como conducto y se refiere a Peter como el que se unió a ellos 2 veces, pero fue desterrado, fue rechazado y que es algo sin valor alguno como para unirse a su colectividad. Parece que no se acuerda que fue Peter quien rechazó a Venom y no al revés. En fin, ese fue el intento del Aragniote de bajarle la moral a Peter con un super insulto, así tipo Monkey Island, pero no funcionó, porque Peter solo le responde que él estuvo saliendo con Black Cat, la gata negra, así que recibir insultos no le afecta en nada. Luego le aclara al Aragniote que no estaba hablando con él, que estaba hablando con Mary Jane, mientras vemos cómo el Aragniote por fin se revela ante él y comienza a perseguirlo con la intención de devorarlo. Mientras escapa de él, Peter continúa intentando comunicarse con Mary Jane, a quien le dice que sabe que está intentando liberarse porque eso es exactamente lo que él haría, pero sabe que no es fácil hacerlo.
También le dice que ese kaiju baboso está intentando absorber el poder infinito de su guantelete hasta que sea lo suficientemente grande como para comerse el planeta entero, por lo que tiene que sacarla de ahí lo más pronto posible y que, como suele pasar con todo lo referente a los simbiontes, tendrá que hacer algo realmente estúpido. En la siguiente página nos enteramos cuál es el plan magistral de Peter. Como un clavadista olímpico, salta directo a las fauces del arañote, pero justo antes de que ingrese en él, recibe un mensaje telepático de su entrañable amigo Venom, quien le dice que está haciendo un gran esfuerzo para comunicarse con él desde tan lejos, pero que puede sentir su sacrificio y quiere decirle algo. Peter le pregunta si acaso le dirá que está orgulloso de él, a lo que Venom le responde que no es eso. Él solo quiere pedirle que le parta la madre al arañote. Luego vemos a Peter ingresar en la boca del arañote, quien, feliz de la vida, se lo traga. Obviamente, este no es el final de Peter. Se nota que el arañote no conoce ni a Ant-Man ni a Wasp, ni tampoco a Hulk, menos a Logan. Peter se pone a buscar a Mary Jane dentro del arañote, llamándola una y otra vez. Finalmente consigue oír su voz de vuelta, así que le dice que está yendo a por ella, que resista un poco más y que se concentre en su voz. Ese lugar no es real, está en sus mentes, así que responderá a sus acciones, así no lo quiera, por lo que le pide que se concentre en él. Ahí vemos a Mary Jane aparecer delante de Peter y le grita que tiene que irse de ahí, porque el arañote quiere absorberlo todo, pero Peter le responde que ya lo sabe y que es eso precisamente lo que espera que haga. Nos movemos a otro lugar, que parece ser un recuerdo de Peter y Mary Jane. Peter menciona que ese es su propio Idaho privado, pero que no tienen mucho tiempo. Mary Jane le dice que no debió de haber hecho eso, ya que ahora él nunca saldrá. Es más, cree que ninguno de los dos podrá salir de ahí, que están atrapados en ese lugar. Agrega que está muy asustada, ya que puede sentir al arañote carcomiendo sus huesos, arrancando cada hilo de poder del guantelete. Ella pensaba que lo tenía bajo control, pero ahora entiende que no es así. Peter la interrumpe y le recuerda algo que ya le ha dicho muchas veces: poder y responsabilidad. Todo se resume a eso, siempre. Todos piensan que la responsabilidad es la parte difícil, proteger a las personas que uno ama, aislarse, incluso si eso significa perder todo lo que alguna vez le importó, pero que para personas como ellos, eso es algo que no pueden evitar. Sin embargo, el poder, eso es más complicado. Ninguno de los dos creció con él. Esa sensación de poder tener lo que uno quiere, de ser capaz de salvar la ciudad, salvar el futuro, y en el caso de él, salvar a la chica. El poder lo consume a uno, lo mata desde dentro. Eso es algo que se parece a Venom, complementa Mary Jane. Ella le dice que lo ha visto hacer eso durante años, ponerse toda la carga sobre sí mismo, cargar con toda la maldita ciudad en sus hombros, tomarse todo el veneno para que nadie más tenga que sufrir. Pero Mary Jane piensa que el poder no tiene por qué significar estar solo. Eso nunca ha tenido que ser así. No tiene que serlo si uno pide compartirlo con las personas que lo ama. Ahí vemos que tanto Peter como Mary Jane se han puesto sus trajes de Spider-Man y Jackpot y se vuelven a juntar en un abrazo, para que luego Mary Jane le diga a Peter que deje que le muestre que lo que le dijo es cierto. Luego los vemos en lo que parece ser el origen de una gran explosión dentro del arañote, una causada por el guantelete de Jackpot y alimentada por el poder y la responsabilidad de Peter, y que hace que ambos se eleven, con Peter cogiéndola por la muñeca, alejándose de los simbiontes que estaban ahí con ellos, lo que simboliza su liberación de esa prisión en la que se encontraban sus cuerpos y sobre todo sus mentes. Y como resultado de esta explosión interior, vemos que el arañote termina siendo despedazado desde dentro para quizá no volver a verlo nunca más. Así como llegó, se fue, y los que quedaron fueron Peter y Mary Jane, levitando decenas de metros por encima del suelo. Supongo que Mary Jane consiguió activar el poder de su guantelete para ocasionar este efecto, o quizá fue el mismo arañote quien se lo hizo a sí mismo al querer consumir el poder del guantelete. En fin, luego vemos cómo ambos caen, y producto del esfuerzo físico y mental, Mary Jane ha perdido la conciencia, por lo que le toca a Peter ser el que salve a la chica una vez más.
Peter consigue lanzar una telaraña a un edificio cercano y evitar así su caída, sosteniendo a Mary Jane con una mano, quien consigue despertarse y al verse una vez más junto a Peter, como en los viejos tiempos, cuando solo era la damisela en apuros, sonríe. Pero los tiempos han cambiado y rápidamente deja de ser Mary Jane para volver a ser Jackpot, lo que se nota en su forma de agradecerle a su colega. Gracias por atraparme, Spider-Man. Por lo que Peter responde, ni lo menciones, es solo parte del trabajo. Luego agrega que él no fue el que salvó el día, fue ella, y que hizo un trabajo increíble. La verdad no entiendo del todo la actitud de Mary Jane ahí. No sé si está poniendo distancia entre ellos o si le está coqueteando. Quizá las mujeres que estén viendo este video me lo puedan explicar mejor, pero esa miradita media coqueta, pues no me queda del todo claro. Y parece que a Peter le pasa lo mismo, porque empieza a hablarle sobre lo que le dijo cuando estaban dentro del arañote. Pero, obviamente, se ven interrumpidos por Paul, quien se comunica con ellos y les pregunta si pueden oírlo. Luego vemos que, mientras pedazos del arañote caen por todos lados, Paul está observando desde su ventana y le dice a Mary Jane que está nuevamente recibiendo lecturas del guantelete, por lo que le pide que le confirme que sigue con vida. Mary Jane se olvida de Peter y le dice a Paul que está bien, lo que hace que Paul dé las gracias a Dios porque pensaba que la había perdido, pero Mary Jane le dice que recuerde lo que le dijo. Ellos están juntos en eso y ella no se irá a ninguna parte. El contraste entre el rostro de Mary Jane, su gran sonrisa, la mirada estúpida de Paul y cómo se queda Peter ahí, con la espalda encorvada, como si se le hubiese acabado el mundo, es algo muy triste de ver. Así que a Peter no le queda de otra que irse, no sin antes decirle a Jackpot que fue un gran trabajo en equipo y a Paul que hizo un gran trabajo a la distancia, aunque la verdad Paul no hizo nada. Mary Jane le pregunta si no se quedará para entregar juntos al Hobgoblin a la justicia, pero Peter le dice que él ya ha hecho muchas veces, así que dejará que lo hagan ellos, ya que se lo merecen. Luego se va, no sin antes decirle a Mary Jane que lo de esa noche fue una gran victoria y que, como ella se lo dijo hace un momento, la comparta con la gente que ama. No sé si Mary Jane recibió el mensaje, pero la vemos observando cómo Peter se marcha y luego se va ella también, mientras Peter vuelve a hablarle a Venom y le dice que, cuando le dijo eso a Mary Jane, intentó ser sincero, intentó decirlo de corazón. Así como también intenta escucharlo en los rincones de esa mente que alguna vez compartieron, pero no lo encuentra. Venom ya se ha ido. De la misma manera que se fueron todos los demás simbiontes, pues ya no hay más simbiontes ahí. Él no sabe cómo lo hicieron Dylan y Eddie, pero está seguro de que así lo supiese, jamás lo entendería, ya que ellos son, y por siempre serán, la familia de los Kings in Black. Pero, ¿y él? Él es el afortunado, el tipo que regresa a su casa de noche, solo. Y ahí vemos cómo lo que dijo es cierto. En vez de simbiontes, hay bomberos y paramédicos atendiendo a los heridos. Y Peter se fue a cambiar de ropa para regresar a su casa. Peter recuerda el tiempo que estuvo junto a Venom y le alegra saber que tomó la decisión correcta, que no se perdió en el continuo espacio-tiempo. Él sabe que pudo haber tomado todo ese poder para él, pero eligió la luz. Y con respecto a Mary Jane, sabe también que eligió no arrastrarla a su guerra todos los días. Y por último, sabe también que dentro de todos los tipos dañados por dentro que Venom conoció y llegó a considerar como un amigo, dentro de todos ellos, él es el único responsable. Aunque esa responsabilidad signifique entrar a su departamento, sentarse en su silla, coger una vez más su traje de Spider-Man y quedarse mirándolo. Porque él es Spider-Man y está solo. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.